Hola tigre, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial en el que voy a enseñarte a cómo comprar Bitcoin dentro de la plataforma de Bit2Me. Verás que es muy sencillo, vamos a verlo paso a paso. Vamos a cubrir primero la parte del ordenador, luego desde el celular, y decirte que si no tienes creada una cuenta te dejo un enlace referidos en el primer comentario del vídeo para que te la crees y puedas ganar hasta 15 euros si realizas un depósito de 100 euros y luego empiezas a hacer compras. En este caso creo que el mínimo son 3 compras con esos 100 euros que acabas de depositar. Esos son los requisitos para ganar esos 15 euritos Bitcoin que te dará Bit2Me dentro de su plataforma cuando te crees una cuenta nueva. De decirte también que al final del vídeo te voy a dejar una pildorita con otros tutoriales de Bit2Me que te van a servir mucho, relacionados obviamente con la plataforma y relacionados por ejemplo con la tarjeta de Bit2Me que hice un video tutorial hace poco. Si tienes dudas puedes dejarla en los comentarios y no te entretengo más. Vamos con la intro a toda leche, que comenzamos. Bien, tigres, pues ya estamos aquí, ya estamos de vuelta, vamos a verlo en el ordenador y luego, como os he dicho, en el teléfono móvil. La plataforma es igual desde iOS como de Android, no pasa absolutamente nada. Vamos a verlo primero desde el ordenador. En este caso, como estáis viendo, tengo dos pestañas. Voy a explicaros primero cuál es esta pestaña. Básicamente me he logueado con mi cuenta de Bit2Me y como veis, bueno, lo que me aparece de inicio no es esto es básicamente el gráfico del Bitcoin. Lo que me aparece de inicio es esto. Lo primero que necesitamos es depositar nuestro dinero. Como veis, yo tengo 12 euros, llegué a depositar los 100 euros para conseguir ese beneficio, esa bonificación. Lo que pasa es que me los he estado gastando con la tarjeta. Si tú quieres depositar es muy sencillo, le das a depositar y le dices depositar euros. Entonces aquí, bueno, pues te van a dar los datos de la cuenta bancaria a cual lo tienes que depositar o enviar desde tu banco. En este caso puede ser Santander, Revolut. Te voy a dejar una lista de reproducción con bancos aquí arriba en las tarjetas, con neobancos que te van a permitir realizar las transacciones aquí y que además te van a dar algún interés sobre el dinero que tengas ahí depositado, que te puede merecer la pena. Échale un vistacito. Por cierto, aprovecha a suscribirte si al final del vídeo te sirve. Me cago en todo, y un super like, también un super like también. Bueno, como decía, depositamos los euros lo primero. En este caso no lo voy a hacer porque únicamente voy a enseñaros a comprar el Bitcoin. Yo ya tengo 12,06 euros y una vez estamos aquí podemos comprar de diferentes formas. En este caso, antes de que realicéis una compra, miraros todo el vídeo porque primero os voy a enseñar a comprar desde aquí. Nos vamos a ir a la parte de precios y aquí vamos a buscar el activo que queremos comprar. En este caso vamos a buscar el activo Bitcoin, que es lo que, bueno, queréis comprar en este tutorial. Y una vez estamos en Bitcoin, vamos a elegir lo que queremos hacer. Comprar, vender, cambiar, recibir, enviar. Bueno, en este caso queremos comprar Bitcoin, ¿no? Entonces, podemos hacerlo de 3 maneras. Compra instantánea, ¿vale? Podemos hacer una compra a mercado, que es básicamente a lo que se refiere, una compra recurrente o un tipo de orden que básicamente es, por ejemplo, elegir que cuando llegue a, yo que sé, 90.000 se ejecute una compra, o cuando llegue a 80.000 se ejecute otra compra. Bueno, puedes poner órdenes pendientes. En este caso lo más sencillo es hacer una compra instantánea. Lo que pasa es que aquí dentro de Bit2Me nos van a cobrar unas comisiones determinadas. La pregunta clave es, ¿se pueden reducir estas comisiones? Bueno, pues la respuesta es sí. Y para eso tenemos que irnos a Bit2Me Pro. Básicamente, como dice el nombre, es para los pros, para esa gente que hace trading más a diario y bueno, pues tiene comisiones más reducidas. Es un truco que podemos hacer nosotros también, aunque solo queramos hacer una compra. Veréis que es muy sencillo. Lo que tenemos que hacer es dentro de inicio, ¿vale? Aquí vamos a darle directamente a más y en más vamos a darle a cambiar. Como veis tenemos diferentes billeteras. En este caso, bueno, es Bit2Me la que yo tengo y tenemos que meterla en Pro, ¿vale? Entonces se nos va a abrir una nueva pestaña con Bit2Me Pro. Entonces lo que tenemos que hacer aquí abajo es darle a gestionar saldo. Veis que no tenemos nada porque tenemos que depositar los euros. Vamos a buscar directamente euro. Vamos a darle a añadir. Y aquí dice que lo vamos a añadir desde la wallet. Vamos a añadir el máximo y estos 12,05 ya los tendremos en Bit2Me Pro, que es donde nos cobran menos comisiones. Una vez estamos aquí, lo que nosotros podemos hacer es encontrar el intercambio que queremos. Como tenemos el euro, pues queremos comprar BTC euro. Vamos a poner BTC euro y veréis que se nos aparece aquí. En este caso hacemos clic y se nos abre el gráfico, que es el que ya aparecía antes por defecto, ¿vale? Una vez lo tenemos, veis que obviamente la plataforma es un poco más compleja, pero no pasa nada porque estoy aquí para explicártelo. Obviamente podemos hacer dibujos en el gráfico, cosa que tampoco interesa en este tutorial, simplemente queremos comprar. Para comprar es muy sencillo, aquí a la derecha tenemos las opciones de comprar o de vender. Comprar en verde, vender en rojo, ¿vale? Entonces, cuando queremos comprar, podemos elegir diferentes órdenes. Órdenes limit, que básicamente es lo que os he dicho antes, una orden pendiente a 8.000, 90.000 o al precio que tú quieras, lo puedes elegir. Una orden market, que es una orden a mercado, es decir, instantánea. Y aquí puedes elegir la cantidad que tú quieres, 12,05 euros.
Y en este caso veréis que la tarifa es del 0,6%, es una tarifa bastante baja, menos comparado con la otra. De hecho, podemos quedarnos con la copla. Y evidentemente a medida que nosotros vayamos haciendo más trading, con mayor volumen, estas tarifas van reduciéndose porque subiremos de nivel, básicamente, ¿vale? Entonces, elegimos la cantidad, le vamos a dar a comprar con la comisión súper baja, que por cierto, si hacemos una orden limit, la comisión debería ser un poquito más baja, eso que quede clarito. Mira, 0,5, o sea, te reducen un 0,1%. Y si le damos a market es 0,6. Bueno, vamos a elegir el total para que veáis vosotros la compra. Vamos a darle a comprar. Entonces, una le hemos dado a comprar, ¿vale? Ahora nosotros en nuestro poder deberíamos de tener el Bitcoin. Vámonos a la parte de nuestra billetera, que es aquí, y veis que tenemos el Bitcoin, ¿vale? 11,984, en este caso Bitcoin. Le podemos dar ahora a retirar y lo enviamos a la wallet. Vamos a retirarlo a la wallet, que no tiene ningún precio, y veis que, bueno, pues aparecerá en nuestra wallet de Bit2Me, que es básicamente donde lo teníamos al principio. Vamos a darle a wallet, actualizamos y ahí nos aparece el BTC que acabamos de comprar. Bien, visto esto, ahora lo vamos a ver desde el teléfono móvil. En esta transición aprovecha para suscribirte, darle un like y, como te digo, si tienes dudas, déjala en los comentarios. Dicho esto, vamos al teléfono móvil, cagando leches. Bien, tigres, pues ya estamos en el celular y como mi fondo de pantalla te sugiere, pues que te suscribas. Es broma. En este caso lo tengo en la carpeta de finanzas, tengo la aplicación descargada por aquí, a ver si aparece, que la debo de tener por aquí. Mira, sí, en la última pestañita, ahí está Bit2Me. Bueno, pues tú te la descargas, te logueas con tu cuenta que te acabas de crear con el enlace de referidos que te he dejado y te registras con la cara bonita esa que tenemos, ¿vale? Como veis, bueno, nos aparece reflejado nuestro capital, el que acabamos básicamente de convertir. De hecho, si nos vamos a Wallet, vamos a ver que está en Bitcoin, ¿vale? En este caso, podemos hacer exactamente lo mismo, ¿vale? Desde la aplicación de Bit2Me podemos comprar y podemos vender nuestro Bitcoin, pero las comisiones van a ser más altas. Por eso, tenemos que enviarlo a Pro. Vamos a darle a Bitcoin y lo que vamos a hacer directamente es enviarlo a Pro, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es irnos a inicio y en el menú de arriba a la izquierda vamos a buscar la parte de Pro. Aquí estará, aquí abajo, un poco más abajo, aquí, ¿vale? Entramos en Bit2Me Pro y una vez estamos en Bit2Me Pro, lo que vamos a hacer directamente es irnos a saldo. Veis que tenemos 0, pues vamos a darle a añadir saldo y lo que vamos a hacer ahora es añadir el máximo, en este caso en euros, ¿vale? Y lo añadimos a añadir a Pro. Entonces ya tenemos nuestro Bitcoin que acabamos de comprar hace unos pocos minutitos en el ordenador, pues lo tenemos en el Pro, en el teléfono móvil. Ahora vámonos al intercambio que nosotros queramos dentro de Bit2Me Pro, volvemos otra vez a Bit2Me Pro, que me he salido sin querer, y nos vamos al gráfico que queramos. Lo elegimos aquí arriba, a la izquierda, ¿vale? Donde pone BTC euro. Ahí nosotros podemos elegirlo, podemos irnos a lo que os comentaba antes, BTC euro. En este caso, yo los euros ya me los he gastado todos en comprar el Bitcoin, entonces lo que voy a hacer ahora es vender, os voy a enseñar a vender desde el teléfono móvil. Entonces voy a darle a vender en el botón de abajo y como antes, pues elegimos la orden que queremos. Voy a elegir la orden Market, que es a mercado, voy a elegir la cantidad máxima, ¿vale? Y lo que voy a hacer es darle directamente a vender. Como digo, ahí os aparece la tarifa estimada, que son 7 céntimos, un 0,6%, le damos a vender y ya está. Ahora volvemos a nuestro Bit2Me Pro y vais a ver que me salió otra vez sin querer, me cago en la mar, no es muy intuitivo esta parte. Vais a ver que el saldo nos aparece en euros absolutamente todo. Le damos a retirar, lo retiramos en este caso a la wallet de Bit2Me, ¿vale? A ver si se retira, ¿vale? Se ha realizado con éxito. Ya volvemos a Bit2Me y ya nos aparecerá aquí nuestro balance que acabamos de depositar, en este caso, desde el Pro. Haz clic aquí si quieres aprender cosas nuevas dentro del mundo de las criptomonedas o suscríbete para tener los mejores tutoriales dentro de YouTube. Espero que te haya servido y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Que vaya bien!